Este es el taller número 5 del área de vulnerabilidad denominado Condiciones geotécnicas y reconocimiento del suelo para la construcción de la cimentación de una vivienda. Las problemáticas sobre las cuales se abordará este tema serán las siguientes. La primera de ellas es que se construyen cimentaciones sobre rellenos o suelos que no han sido explorados convenientemente para determinar la profundidad de la cimentación. La segunda de ellas es que se construyen elementos que no cumplen con las especificaciones mínimas acorde a la normativa vigente para el caso de muros en mampostería confinada como elemento de soporte estructural. La tercera de ellas tiene que ver con el uso indebido o ausencia de elementos que mitiguen la posibilidad de asentamientos o deslizamientos cuando se construyen viviendas en terrenos inclinados. Los objetivos para el presente taller serán, en primera instancia, demostrar la necesidad de la exploración del subsuelo como primer paso y requisito para la construcción de una vivienda o de cualquier construcción, analizando su influencia en la durabilidad y estabilidad de la estructura. El segundo será determinar, con base en lo establecido en el título E de la NSR 10, cuáles son las dimensiones y refuerzos mínimos para cimentaciones superficiales compuestas por vigas de cimentación. El tercero de ellos será analizar cuáles elementos son indispensables cuando construimos en terrenos inclinados para mitigar la posibilidad de deslizamientos o asentamientos en la construcción. Como preguntas para abordar el tema tendremos las siguientes. La primera de ellas es, ¿qué diferencia hay entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso, como los que vemos en las imágenes? ¿Cuál de ellos tiene una mayor capacidad portante, es decir, cuál resiste mejor las cargas? Si hay agua en el suelo, ¿el comportamiento de ellos es el mismo? Hablando de la necesidad de contener el suelo, piense en lo siguiente. ¿Qué pasa si tiene usted una estantería llena de libros y retira uno de ellos? ¿Qué pasa o cómo se reacomodan los libros que están al lado? Y hablando de las secciones necesarias para resistir determinadas cargas, piense en un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene un closet y cuelga la ropa sobre el bolillo del closet, ¿qué hace cuando el bolillo se deforma? La estrategia número 1 se denominará Condiciones geotécnicas y exploración mínima del subsuelo. Como objetivo tenemos demostrar la necesidad del estudio de suelos como requisito previo y normativo antes de la construcción de una vivienda, analizando su influencia sobre la durabilidad y estabilidad de nuestras construcciones. Hemos denominado a esta estrategia didáctica el laboratorio de suelos. ¿Cómo se desarrollará? Se ha planteado que esta primera parte de este taller se haga de manera práctica y al aire libre en el entorno próximo a donde realicemos el taller. Recordemos que estos temas están relacionados con la construcción de vivienda en zonas vulnerables. Luego, muchas de esas zonas a donde llevaremos estos talleres están localizadas en zonas con bastantes pendientes y donde se han presentado probablemente procesos de remoción en masa, actividades mineras, es decir, no han sido suelos dentro de lo que llamamos la ciudad formal. De no poderse realizar así, pues podrá el tallerista compilar una serie de imágenes, documentos de apoyo que le permitan realizar esta primera estrategia en un aula de clase normal. Como desarrollo de esta primera estrategia didáctica y basándonos en lo que decíamos anteriormente, hay que tomar en cuenta el numeral E211 del título E, que se refiere a la investigación mínima del subsuelo y trae consigo 4 actividades principales. La primera de ellas es verificar el estado de las construcciones existentes para
observar si se han presentado asentamientos, agrietamientos, etcétera, que puedan ser indicativo de que el suelo no presenta las mejores condiciones. El punto B es verificar en el entorno inmediato de donde vamos a construir que no se presenten procesos de remoción en masa, actividad minera o cuerpos de agua que puedan poner en riesgo la estabilidad de nuestra construcción. En el punto C nos solicita una pique por cada 3 unidades de vivienda o 300 metros cuadrados de construcción, y el punto D nos dice que hay que tomar el registro de cada uno de esos apiques mostrando lo que será material de escombro, de escapote y los diferentes sustratos que se encuentran para garantizar y demostrar que hay un suelo apto para la construcción de la vivienda. Todos estos puntos, en el orden que los estamos viendo, serían abordados por cada uno de los grupos de trabajo. Es decir, el tallerista otorga uno de esos puntos a cada grupo, se realiza la actividad al aire libre, de ser posible, aclaramos, o de lo contrario se analizarían a partir de documentos que se puedan presentar y que analice cada grupo de manera independiente para poder llevar, digamos, el ejercicio a una práctica más real. Posteriormente estos 4 puntos y el tiempo otorgado por el tallerista, se realizará o se debe analizar mejor el resultado de una muestra sobre una práctica tomada de un manual de la Universidad Católica del Perú que indica que se puede colocar una muestra de terreno de los apiques que se hayan realizado dentro de una botella plástica, se satura, se deja 24 horas y a las 24 horas se analiza que es limo, arcilla y arena dentro de esa muestra. Luego, esta práctica debe hacerse con antelación de por lo menos un día antes de la realización del taller para poder observar el resultado de la prueba. Hecho todo esto, se compartirán en plenaria todos los resultados del análisis de los puntos del numeral E211 que ha realizado cada grupo. Se analizarán los resultados de la muestra en la botella, se habrán visto mecanismos o estrategias de obra, es decir, in situ, para verificar las condiciones del terreno, y se confrontarán con lo que dice el numeral E222 de la NSR 10, que habla de estudio de suelos. Es decir, vamos a confrontar si todo lo que se encontró en el análisis nos lleva a concluir que no se requiere un estudio de suelos o que por el contrario sí lo requiere acorde a las condiciones establecidas en este último numeral. Para resumir, lo que vamos a hacer en esta primera parte del taller es estudiar los primeros numerales del título E en su capítulo E2. Antes de pasar a la siguiente estrategia didáctica y como paso final, después de la exposición de resultados y su confrontación con el numeral E212, se analizará por parte de cada grupo de trabajo un estudio de suelos que podrá llevar el tallerista y asignarlo para su análisis a cada uno de los grupos. ¿Cuál es el objetivo? Ver el contenido de un estudio de suelos para una construcción de este tipo, o puede ser para cualquier construcción, y ver también un poco el tema de costos de este tipo de estudios sobre un área determinada de construcción. Esto con el fin de crear conciencia de que se necesita siempre el apoyo profesional por personas especializadas en cada tema que se relacione con cada parte de la construcción. Iniciaremos entonces con la segunda unidad didáctica denominada Elementos de contención y cimentación de una vivienda.
El objetivo que tendremos para esta unidad es determinar las secciones y cuantías mínimas de refuerzo para los elementos de una cimentación de tipo superficial, como la constituida por vigas de cimentación acorde a la NSR 10 en su título E. La estrategia ética la hemos denominado la materialización de la cimentación y esta estrategia número 1 se basa en la construcción de la cimentación de una vivienda de 2 pisos estructurada con muros en mampostería confinada. En el paso A, el tallerista conformará los grupos de trabajo y distribuirá el material didáctico. Dicho material didáctico contiene una plancha en medio pliego, una base en color rojo y en color azul, donde se construirá la cimentación y estarán contenidos los elementos de la cimentación con sus secciones a escala 1:25, las piezas para construir y desarmar, una vez terminado el taller, la vivienda a la cual le vamos a construir la cimentación y algunas otras piezas para construir lo que denominamos sobrecimentación. Ya explicaremos en cada paso a qué hará referencia y cuándo se utilizará cada uno de estos elementos. En el paso B, el tallerista les solicitará a cada uno de los grupos que sobre esta plancha dibujen los elementos que serían la cimentación o conformarían el sistema de cimentación de estas dos construcciones con características diferentes. En la parte superior tenemos una vivienda de mampostería confinada con su planta, sus muros estructurales muy parecida a la que desarrollaremos como ejercicio del taller, y hay una sección de esa vivienda y que nos dibujen en corte cuáles serían esos elementos que conformarían esa cimentación, acorde a lo que ellos piensen qué es lo que requerirían como cimentación. Y aquí tenemos abajo una construcción con pórticos en concreto para que ellos dibujen los elementos que a su juicio necesitarían para configurar el sistema de cimentación tanto en planta como en esta zona del alzado. Una vez terminado este paso, procederemos en el paso C a solicitar que hagan una breve presentación de las diferentes alternativas que cada grupo ha pensado cómo solucionar el sistema de cimentación. En este sentido, pues habrá que esperar que cada uno de los grupos de trabajo nos mencionen cuáles son los elementos que conocen o que consideran necesarios. Recordemos que la idea siempre es comenzar a pedirles a ellos la información que traen basados en su experiencia para confrontarlos con la base teórica y con la experiencia también del tallerista en el medio de la construcción. En el paso D, una vez realizadas esas presentaciones, el tallerista mostrará una serie de detalles constructivos y los elementos que efectivamente deben conformar este tipo de cimentaciones. Es decir, en el caso de la mampostería confinada, pues nos remitiremos a lo que nos dice el título E, y en el caso de la edificación en pórticos, pues hablaremos probablemente de un sistema de zapatas aisladas. En conclusión, tendremos dos cimentaciones totalmente distintas, con elementos que transmiten cargas de formas distintas, como lo son los pórticos y los muros estructurales, para hacer caer en cuenta a nuestros participantes, a nuestros aprendices, de que cada tipo de construcción, dependiendo de su sistema estructural, pues tiene una configuración de cimentación diferente que está ligada y que no se puede separar de las condiciones del suelo. Entonces, en el paso E, el tallerista explicará el modo de utilización de cada una de estas piezas que permitirá construir nuestra vivienda con nuestra cimentación. Como ya hemos hablado, es un modelo de armar y desarmar, entonces las piezas vienen estandarizadas acorde a los parámetros y dimensiones del título E, en su capítulo E2. Bien, tendremos entonces la base que representará el terreno, donde, como ya hemos hablado, todos estos elementos están a escala 1:20, entonces hablaremos de una profundidad de cimentación que oscila entre los 50 y 70 centímetros.
acorde a lo que nos dice este título, la necesidad de una sobrecimentación que esté 80 milímetros por encima del nivel del terreno, la necesidad de introducir o construir mejor las instalaciones sanitarias a una distancia por debajo del sistema de anillos de cimentación que conforman estas vigas, la necesidad, cuando tenemos pendientes superiores al 20%, de colocar pilares al frente de la construcción, ¿sí?, o pilotes como los conocemos, para evitar deslizamientos, y todos los parámetros que allí estén consignados. En el paso F armaremos nuestro modelo explicativo. En la primera parte construiremos la vivienda a la cual le vamos a hacer el sistema de cimentación. Para construir esa vivienda tenemos estas fichas numeradas del 1 al 8, con la cual construiremos una vivienda típica que representa la utilización de elementos de confinamiento marcados aquí con láser sobre la espuma con la cual están fabricadas las piezas. Entonces, los paños que nos quedan entre estos elementos, a los que llamaremos columnas de confinamiento y vigas de confinamiento, serán los muros en elementos de mampostería. Procederemos entonces a armar esa vivienda. En este mismo paso, entonces, podremos construir dos alternativas de cimentación. La primera de ellas consistirá en utilizar básicamente los anillos de cimentación que estarán colocados en las zonas donde nuestra base representa el terreno y las excavaciones manuales que habría que realizar, y la podremos colocar acorde a esas excavaciones. En este sentido, lo que estamos construyendo son los anillos de cimentación directamente en contacto con el terreno, sin ningún otro tipo de material o elemento de apoyo. Es decir, en este caso no estamos utilizando concreto ciclópeo para realizar la cimentación. Como vemos, las vigas de cimentación, cuyas secciones de 30 por 30 centímetros, acorde a lo establecido en el título E, quedan por debajo de la excavación, motivo por el cual requerimos de una sobrecimentación obligatoriamente para poder llegar al nivel de los más 80 milímetros sobre el nivel del terreno. Para construir esa sobrecimentación tendremos estos elementos y los colocaremos encima de ellos. Ahora bien, la norma es clara en decir que cuando hay anillos con las vigas de cimentación con dimensiones superiores a 4 metros, se debe colocar vigas intermedias con una sección mínima de 20 por 20 que, aunque no vayan a recibir muros de carga, deben cumplir la función de rigidizar esos anillos que quedan con una dimensión mayor a los 4 metros. Situación que se presenta aquí al interior de la vivienda y aquí en lo que está representando en este modelo la zona del patio. Recordemos que siempre hemos tenido en los diferentes talleres una vivienda que tiene de frente 6 metros por 12, pero cuyos últimos 3 metros son el retroceso posterior donde está localizado el patio. Es decir, tenemos un área efectiva de construcción de 6 por 9 metros. Por tanto, aquí tendríamos 4,50, haciendo necesario la utilización de esa viga intermedia.
Tendríamos entonces nuestra cimentación con los anillos en concreto armado, la sobrecimentación que se puede construir acorde a las alternativas que presenta la normativa, y tendríamos nuestra vivienda apoyada sobre esa sobrecimentación. De esta manera tendríamos una de las alternativas para construir la cimentación de nuestra construcción. Tendremos entonces una segunda opción donde colocaremos un concreto ciclópeo como primera capa dentro de la cimentación, configurando los mismos anillos donde irán nuestras vigas de cimentación, obteniendo como resultado esta primera capa en concreto ciclópeo, sobre la cual se puede construir el sistema de vigas de cimentación que habíamos visto en el anterior caso, con las vigas intermedias que ya sabemos que se debe a una longitud mayor entre los anillos a los 4 metros. Y podríamos asumir que esas vigas de cimentación, si se encuentran 80 milímetros sobre el nivel del suelo, podríamos construir nuestra vivienda directamente sobre esta cimentación, es decir, la estaría apoyando de esta manera, ¿de acuerdo? De lo contrario, estaríamos hablando de que podríamos hacer uso, evidentemente, de lo que hemos denominado sobrecimentación, que en este caso estaría colocada de esta manera sobre las vigas de cimentación y sobre la cual construiríamos nuestra vivienda para generar un sistema compuesto por los anillos en concreto ciclópeo, los anillos en concreto reforzado, la sobrecimentación y los muros estructurales en mampostería confinada. Estas serían las dos alternativas que nos permitiría construir el material didáctico y sobre las cuales el tallerista hará la orientación respectiva. Como paso G, se discutirán en plenaria cada una de esas alternativas que hemos analizado para la construcción de una vivienda de 2 pisos en mampostería confinada con las dos alternativas de cimentación. Cabe destacar que esto está tomado directamente de los puntos que nos menciona el título E como configuración del sistema de anillos de cimentación con vigas de sección 30 por 30 centímetros. Y para finalizar nuestro taller como paso H, y como lo hemos venido realizando en la mayoría de los anteriores talleres, el tallerista realizará una presentación con imágenes donde se observen las buenas y malas prácticas constructivas al respecto del tema de las cimentaciones. Dentro de esta presentación, uno de los puntos más importantes será mostrar las opciones de contención de suelo que se deben tener en cuenta cuando estoy trabajando en terrenos con pendiente. Cabe destacar que esos elementos de contención no pueden ser asumidos ni están descritos dentro de este título, sino que, como lo hemos dicho también en anteriores ocasiones, requieren de un profesional que es el ingeniero calculista para que evalúe sus dimensiones y sus refuerzos. Luego, en esta presentación se podrán observar algunos detalles tipo de muros de contención con referencia a la altura de estos mismos para contener ese terreno alrededor de nuestra vivienda. Básicamente, esos serán los puntos de los cuales tratará esta última parte y pues se cerrará preguntándoles a nuestros participantes qué han aprendido y cuáles son las principales barreras para que este conocimiento adquirido no se aplique en su ejercicio laboral. Gracias.